ver, espero conexión. Estamos arrancando también con nuestra gente, con nuestra audiencia en Instagram. Estamos comprobando para arrancar acá y comenzamos. Muy bien. Bueno, mira, yo considero que no hay nada más inspirador que el emprendedor apasionado, el que cree en su negocio porque siente ese llamado vocacional de querer dedicarse con el alma, vida y corazón a crear soluciones útiles para su comunidad. El que quiere desarrollar y forjar un futuro prometedor para su familia, que, que siente esa responsabilidad y ese deseo firme de aportar a la economía de su localidad creando empleo digno. Qué misión tan loable y a la vez retadora cuando comienza a darse cuenta de que no es suficiente con conocer sobre su producto, que no basta con tener la voluntad de servir y hacer las cosas bien, que no está garantizado que así su producto sea el mejor, va a ser el más conocido y que no necesariamente al vender va a poder cobrar cuando necesite para poder cumplir sus obligaciones. Porque en cualquier labor, en cualquier tarea u oficio, siempre hay un riesgo de equivocarnos. El tema es que al emprender, te juega muchas veces la credibilidad en tu sueño, te hace dudar, la confianza en tu capacidad creativa, tu palabra de compromiso con tu equipo y tu propio estatus de salud y bienestar. Cuando te quedas sin el recurso más vital e importante para que esta plantita respire, que es el oxígeno, tu flujo de caja. Mi nombre es María Ángel Hernández, yo soy consultora de innovación, escritora y fundadora de To Sell More, orgullosamente miembros de la Asociación de Jóvenes Empresarios del Ecuador, FIGE, Mujeres por Ecuador, Camecol, Women Empowerment Network y de Latina Pro. Y el día de hoy tengo el inmenso gusto de compartir este espacio sobre los retos del emprendimiento, los retos en términos financieros y sus soluciones más prácticas, junto a un gran amigo, mentor, cliente, ex compañero de trabajo y de tantos proyectos interesantes que nos sacaron lágrimas y sonrisas, obviamente, como es Wilber Moreno desde Miami. Bienvenido, Wilber, qué gustazo tenerte con nosotros por acá. No te veo acá ¿No me ves? no te veo en Instagram, creo que hubo algún tema con la No, conexión en ¿sabes qué? Yo estaba esperando cómo hacemos para colaborar. Yo estoy conectado en vivo. hubo algo con la conexión. Ya estoy abriendo yo el live desde Instagram, pero no, creo que está. Si te Vámonos invito, acá, porque no te veo, te no estoy te veo. invitando. A ver, veamos. Creo que es un tema de la conexión local que está complicada el día de hoy. Bueno, otro de los retos a los que nos enfrentamos Yo te muchas estoy veces. invitando, María Ángel, Mira, pero está toteadísimo Instagram, no ¿no? reacciona, Bueno, nada. está. Mil gracias por la invitación, María Ángel, y por tus palabras. Un gusto estar aquí contigo. Genial, genial, porque mira, esto se dio, para ponerles en contexto, esto se dio con una conversa así de esas que a veces son sumamente cortas, pero genuinas, de alguien que probablemente estaba en tus zapatos y me dice, Will, oye, pues te veo así como que despegas, como que estás como hecho un cohete. Y yo le digo, sí, con tal que no sea como lo de Elon, pero es mucho y tiene mucho que ver con ese sube y baja, con esa eh, inestabilidad que muchas veces implica el emprender, porque te vas dando cuenta, de repente todo está fluyendo de una manera, pero hay baches, hay Claro. momentos en donde la situación país, la situación económica, la incertidumbre, hace que, bueno, pues nos encontremos en esos aprietos y tengamos que ver distintas formas para solventar. Entonces, más bien, a mí me encantaría entender desde tu perspectiva, Will, como obviamente empresario, emprendedor, porque yo creo que nunca
perdemos esa chispa de emprendedores, es algo que más bien te garantiza esa capacidad de innovar y de transformar el negocio. ¿Cuáles crees tú que son los principales desafíos que un emprendedor enfrenta cuando se queda sin flujo de caja en su negocio? Claro. Mira, María Ángel, yo estoy conectado en Instagram y tengo varias personas conectadas. ¿Ya me escuchas, Mariana? ¿Me escuchas, Miguel? Porque es que no había comenzado a hablar, porque estoy conectado en vivo por YouTube con María Ángel. Pero bueno, me están preguntando que cuál es el principal reto cuando te comienzas a quedar sin oxígeno. Bueno, mira, uno de los temas que tengo en mi experiencia, ya acabamos de cumplir 19 años la semana pasada. Y en 19 años he ido pasando por la típica curva de crecimiento y aparte, bueno, yo digo que fracasa el que no aprende, pero sí me he dado unos cuantos tortazos, no los considero fracasos, los considero aprendizajes duros, pero siempre cuando estás tratando de hacer crecer el negocio, llega un punto en donde tienes que comenzar a contratar más personal, tienes que comenzar a apoyarte en proveedores, tienes que comenzar a incurrir en costos fijos. Y parte de lo que yo creo que es el error de mucha gente es que no se planifica. No planifica cuál va a ser el ingreso y cuáles van a ser los costos. O asume todos los costos considerando que va a tener unos ingresos que probablemente no llegan. Y aparte, hay gente que no considera que facturar no significa dinero en la caja. Entonces, el no tener una planificación, salud, 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 por favor. sí. El no tener un Excel, se puede partir con Excel y lo único que tienes que hacer es considerar que todo ese crecimiento que estás proyectando lo tienes que rodar a 60 o 90 días porque es mentira que va a entrar a los 30 días. Entonces, si comienzas a llenarte de costos que no van acompañados del ingreso, comienzas a sufrir. Otro aprendizaje fundamental es, y esto no lo entendemos mucho en Latinoamérica, yo ahora que estoy viendo en Estados Unidos, cada vez que hablo con gente que ha hecho crecer su negocio o coach, que han hecho ya acompañado procesos de scaling, dicen, tienes que salir a pedir dinero cuando no lo necesitas. Esa frase es brutal. Tienes que salir a pedir dinero cuando no lo necesitas, porque cuando sales a pedir dinero, porque lo necesitas ya es muy tarde, porque te van a pedir el estado de cuenta, los taxes, las garantías, tal, eso se va a llevar 3, 6 meses, dependiendo de a quién le estás pidiendo dinero, te va a querer conocer el business plan, tal, vas a perder foco y tú lo que quieres es meterte en la operación y lo que necesitas es una cantidad X de dinero. El otro tema es que todos somos buenísimos definiendo, bueno, digo buenísimo, entre comillas, pero todos somos buenos definiendo el target, el buyer persona que queremos, pero ¿quién hace la radiografía del estilo que tiene como cliente y si cree en lo que se llama el trato justo al proveedor? Si tiene la cultura del desarrollo del proveedor. Y eso yo creo que hay que meterlo dentro de la ecuación, porque lamentablemente y sin querer, mucho empresario ha crecido poniendo a sufrir a sus proveedores porque se financia del trabajo de los demás, lo cual, por supuesto que para nosotros es injusto, pero eso lo hizo exitoso. Y entonces saber tener unas reglas claras desde el inicio, con quién voy a hacer negocio, cuáles son mis condiciones de pago, y luego comenzar a sacarle ventaja al tema en donde hay mucha gente que vive de quiero un descuento. Entonces, muchas veces damos descuento con nuestro margen apretado sin considerar el costo financiero, porque cuando por fin pides prestado tienes que pagar intereses y por lo general los intereses van a ser muy altos por el riesgo país de Latinoamérica o por el riesgo de una empresa que no tiene activos. Entonces, si no consideras el costo financiero y das el descuento, ya el margen se lo llevan los intereses. Y hablando del descuento, ¿qué es lo más inteligente? Aplicar una política de descuento por pronto pago. Si lo que tú esperas es recibir es 100 si me pagas a tiempo. Si no es 120. Entonces, eso es una recomendación en donde por lo general no se considera. La gente da descuento porque se quiere ganar el negocio sin considerar el costo financiero. Y uno de los temas que también ocurre mucho en Latinoamérica es que el principal socio de nuestros negocios es el gobierno. Entonces, tú facturas
y le tienes que pagar el IVA por adelantado al cliente, al gobierno, perdón, y resulta que no tienes con qué compensarlo si somos una empresa de servicio, porque si compras y vendes cosas, tú dices, bueno, vendí tanto de IVA, compré tanto de IVA, lo compenso, pago la diferencia. Pero tú facturas, cobras IVA y no compras nada que tiene IVA. Entonces, ya eso lo restas del flujo de caja y si luego el tema no se da, de todas formas ese dinero el gobierno no te lo va a regresar. Entonces, bueno, estos son algunos de los temas que para considerarlos. Tú utilizaste una palabra que finalmente es importante cuando analizamos nuestra estrategia financiera como emprendedores que nos enamoramos, que le metemos buena vibra, buena onda a esto, pero en el momento en que empiezan estas situaciones a apretarnos, ¿cómo afecta específicamente? Tú dices, empezamos a sufrir porque no hay flujo de caja. Específicamente, ¿cómo afecta la falta de flujo de caja en la relación de un emprendedor con proveedores, empleados y clientes? Bueno, mira, hay una regla no escrita, pero por lo general el último que cobra es el socio. Eso es así. El último que cobra es el emprendedor. Salud, Y salud. sí, y en orden, por lo general cobra primero el empleado y luego el proveedor. Lamentablemente es así. Tu proveedor, por mucho que al final es un aliado estratégico, siempre les va a pagar primero al empleado, porque es un tema de que tienes que correr la nómina, o sea, eso es así. Entonces, claro, es súper estresante. Yo te puedo decir que cuando comenzamos Celeritech hace 19 años, cuando llevábamos como 6 meses, nos estaba yendo tan bien que nos comenzó a ir medio mal, porque ya teníamos una nómina de 12 personas. En 6 meses ya éramos 12 y los clientes pagaban a 60 días. Entonces, por supuesto, ya no había cómo pagar la nómina. Y con Rafael en ese momento que comenzamos el negocio, nos sentamos un día y decimos, ¿qué hacemos? Vendemos los carros. O sea, hay que pagar la nómina. Entonces, bueno, apareció el primer Friends and Family, el primer Fundafamilia, que es lo que tú haces por lo general. Si tú tienes asegurado tu margen y el negocio es seguro, tú dices, oye, tengo un margen, no sé, del 20, el 30, el 40, ¿cuánto estoy dispuesto a pagar por tener el dinero para que los que van a hacer el trabajo? Dice, bueno, necesito $20,000, necesito 30,000 y los pides con 10% en 3 meses. Eso es como que suena a usura, pero si yo espero ganarme 20, ¿por qué no voy a dar 3? O sea, pero una vez más, tienes que tener a esos amigos, esa red de soporte económico, y una posible regla es que cada vez que vendes un nuevo proyecto para crecer, consideras de una vez el costo de financiamiento de Fundafamilia y Fundamigos. O sea, lo metes allí tipo usura, lo hace viable. Existen prestamistas que te dicen el 2% mensual. Eso lo utilizan muchos los que compran materias primas. Suena costoso y lo puedes tener. Mira, la segunda vez que comenzamos a tener ese estrés fue justamente cuando lanzamos la práctica de Business One. Lo creamos con otra empresa que se llamó Netrix. Y no fue tan bien que no fue muy mal. Netrix se volvió casi que el tamaño de Celeritech en año y medio. Ya teníamos 50 clientes y 25 personas en año y medio. Era inmanejable la caja. Los socios ya no podíamos. Y Celerite comenzó a financiar a Netrix y fue nuestro primer merchant acquisition. Tuvimos que unir Netrix a Celerite porque prácticamente todo el capital de trabajo era de Netrix. Y allí aprendimos un montón. Pero el tema financiero hace que las empresas quiebren. O sea, llega un punto en donde dices la caja no da. El negocio en el papel es maravilloso. El negocio es rentable, pero la caja no da. Y algo que es terrible es meterte con proyectos más grandes de lo que puedes manejar. Entonces, la ambición sana, a uno se le aparece un cliente grande y uno dice, claro que puedo. No, por supuesto que profesionalmente podemos, pero la caja puede. Esa es la pregunta que hay que hacer. Si nadie se pregunta eso, la gente dice, luego vemos cómo resolvemos. Y bueno, eso no es recomendable. Y ahí es donde estamos luego complicados y estresados y ansiosos y con toda la cuestión encima, ¿no? Cuando nos cargamos de malos pensamientos, de temas negativos que pues te hacen ver la nube cada vez más oscura. Pero más allá de lo que implica
Y tú dijiste una frase importante que es, pide cuando no necesitas. ¿Por qué? Porque ¿cómo puede afectar la falta de flujo de caja en la capacidad de un emprendedor para obtener financiamiento adicional o de hecho atraer inversionistas? Porque ¿qué pasa? La facturación se puede ver hermosa, se puede ver que va creciendo, pero ¿qué y cómo le puede afectar esto en el caso de una potencial inversión? Mira, hay un tema que cada vez que uno habla de emprendimiento, uno siempre escucha todas estas palabras bonitas de los angel investors, los VCs, y lamentablemente eso no aplica para todos los modelos de negocio, no aplica para todo lo que se vende. El negocio puede ser buenísimo, puede ser súper rentable, pero alguien que quiere invertir en un negocio, por lo general no invierte en el negocio, invierte en la persona. Y por lo general no quiere invertir en el problema, quiere invertir en el futuro. Y aparte te quiere robar parte del futuro por adelantado, porque para eso él tiene la plata. Entonces es Ujú. como una trampa mortal, ¿no? Y es un mal necesario, pero hay muy poca información, no estamos bien documentados y terminas regalando la empresa sin querer. Y luego terminas frustrado porque dices, ahora estoy trabajando para mi nuevo socio que no hace nada. Entonces hay que tener claridad de qué tipo de socio quiero. Yo por lo general siempre digo, yo quiero un socio que tenga 3 condiciones, que se esfuerce tanto como yo, que tenga el conocimiento y que se comprometa económicamente a la par de lo que yo estoy haciendo. Si es una sola de las cosas, siempre se va a desecualizar. Esa ecuación no va a estar bien, porque digo, yo trabajo más que tú. Y el otro dice, sí, pero yo puse más plata, pero es que la plata no hace el negocio. Es necesario un momento, pero es que vas a volver a crecer y vas a necesitar más plata. Entonces te vas entrampando. Y algo que tú decías, cómo se hace la parte emocional es importantísima. O sea, y por tampoco se habla casi nunca de eso. Todo el mundo comienza a emprender con la ilusión y cuando se comienza a encontrar con los primeros tropiezos, comienzas a tener el estrés de no estoy pagando, es mi reputación, es mi palabra. O sea, yo di mi palabra, yo traje a esta persona, hice que renunciara y se viniera a trabajar conmigo, o yo hice que esta persona lo convencí de que me acompañara. Yo creo que tiene que haber cada vez más algo que es un concepto poco explotado, que es un capitalismo participativo, en donde por lo general el que tiene el conocimiento dice, tú a mí me pagas y yo no quiero compartir nada contigo, yo no quiero compartir el riesgo. Yo te hago el trabajo y tú me pagas. Pero si uno se consigue gente que entiende que uno está dispuesto a compartir ganancia, entonces vas a tener cada vez menos problemas con el no pagar a tiempo porque estás compartiendo riesgo. Los empleados, por supuesto, que no necesariamente van a tener esa pero siempre se les puede definir un variable porque pasa otra cosa, que tú asumes todo el riesgo, no entienden cómo funciona la estructura de costo, no entienden cuánto costó vender el proyecto, no entienden lo que es el proceso del back office, el facturar, cobrar, y no tienen por qué entenderlo. Eso es lo que vale el mercado, esto es lo que yo valgo, tú me lo pagas, porque esa es la mentalidad del empleado y eso está bien. Pero cuando uno transparenta cómo funciona la empresa y comienzas a mostrar cómo funciona el profit and loss, los puedes sensibilizar para que haya un variable. Y aparte que si no se alcanza la excelencia que se prometió, el cliente no te va a querer pagar. De acuerdo. Entonces, al final, el empleado y los proveedores, todo el mundo quiere cobrar, pero el trabajo salió mal. Entonces, qué complicado. O sea, ser Totalmente. emprendedor es durísimo y es algo que por lo general yo invito a todo el mundo a que se meta, que sea emprendedor. Porque al final tú dices, estoy trabajando para mí mismo, mi tiempo es el mío, tal, pero probablemente ese final feliz que aspiras como emprendedor se va rodando, porque cada vez que vas asumiendo nuevos riesgos, quiero lanzar una nueva línea de productos, tienes que invertir. Quiero abrir una nueva oficina, tienes que invertir. Quiero hacer un nuevo partnership, tienes que invertir, siempre. Y entonces el dinero no sale de la caja para tu bolsillo, sino que estás haciendo crecer el negocio. Correcto. Entonces, bueno, allí entran los temas del que va a invertir, tiene que creer en ese sueño y tú lo tienes que tener muy claro. Ujú. Yo creo que esa es la parte fundamental. La preparación financiera, la planificación de las etapas de expansión y desarrollo. Muchas veces nos centramos netamente en la estrategia comercial, ay, de descuento, de precio, para cerrar, pero esta parte de cómo aprovisiono los recursos que me van a permitir funcionar una vez que cierre es más importante, es sumamente vital y es necesario evangelizar más sobre esto. Por eso, cuando vimos hoy, estábamos conversando a esas de las 6 de la mañana
dije, vale la pena traer este tema porque estamos en cierre, señores, y lo que acaba de comentar Wilber han sido recomendaciones muy concretas, muy importantes. El tema de analizar primero cómo previenes estas situaciones, estos aprietos, es analiza primero a tu proveedor, así como armas un pipeline, una estrategia de a dónde quiero llegar, analiza también no solamente cuánto factura, sino cómo paga, cuáles son sus mecanismos, sus estrategias desde el área de compras, cómo elige. Em, Pedir plata antes de que la necesites, prevé y arma ese fondo de emergencia con tiempo para que estés tranquilo. Esa paz, ese bienestar te va a traer esa mentalidad, esa actitud adecuada para poder trabajar, funcionar y, como no, atraer al tipo de clientes que necesitas para poder brindar valor con tu negocio. Y crear políticas de descuento, de beneficios, de cualquier cantidad de incentivos por pronto pago. Me encantaron. ¿Alguna más que quieras agregar? Sí, yo creo que lo que hemos trabajado en corporaciones, porque hay gente que emprende y son súper valientes, no trabajaron en corporaciones y como que conocen menos las reglas del mercado. Entonces, pero bueno, eso no está mal, porque hay veces que el ser ignorante de las reglas te permite poner una que es loca y capaz que por ahí te la aceptan. Pero Ujú. cuando estás en el mundo de los servicios, y todo el mundo, el que también está en el mundo de los productos, el tener un anticipo, o sea, comenzar a trabajar sin anticipo, eso es un risky business, o sea, eso es un negocio en donde después, o sea, hay compromiso, no hay compromiso. Yo voy a poner toda mi maquinaria intelectual, voy a hacer un plan de trabajo, voy a eventualmente comprometerme con empleados, recursos subcontratados, sin anticipo, eso seguro va a poner a sufrir a la caja. Sin duda va a poner a sufrir la caja. Considerar, hay cosas que aparte la gente no tiene claro cuando hace el proyecto de negocio. Tú tienes que tener de una vez costos fijos que no son internos. Tú le vas a tener que pagar al contador, le tienes que pagar al abogado, vas a tener que pagar servicios. Y algo fundamental, entender que la caja de la familia no es la caja de la empresa. Porque Mm, cuando eres emprendedor al inicio estás tan entusiasmado que dices, bueno, hace falta, no importa, yo lo pongo, no importa, yo no cobro. Pero es ujú. que no cobro, pero lo tienes que dejar como cuenta por pagar a Claro, ti. La exactamente. empresa tiene una deuda y en algún momento hay que cobrar, porque si Pagar. no, lo que estás haciendo es arrastrando la salud financiera de tu familia y la salud financiera personal. A mí me costó mucho tiempo entenderlo, mucho tiempo. O sea, Igual. Pero bueno, mira, yo creo que estas catarsis deberíamos hacerlas más seguido para poder, para poder totalmente. exponer incluso casos prácticos y que toda nuestra audiencia pueda identificar esas formas, esas estrategias que les sirven más, que les aportan más valor para poder crecer con tranquilidad y bienestar, que eso es lo que queremos para nuestros negocios, Totalmente. para nuestro María estómago, Ángel, el te tomo cerebro. la palabra, hagamos más. Hagamos más, hagamos más. Total. Cuentas conmigo, Will. Yo te agradezco un montón por tu tiempo, por tu generosidad, por tu apertura para compartir esto, porque te aseguro que mucha gente y muchos de nuestros oyentes van a aprovechar para evitar esta situación y sobre todo pues cerrar este primer semestre de la mejor manera. Así que muchísimas gracias y Disrupt to Sell More. Vale, Ahí nos vemos. muchísimas gracias a ti por invitarme.